Amados, esta mañana yo quisiera hablar un poquito de la implicación de la adoración. Yo quisiera que usted entendiera que el ambiente de Dios es la adoración, que Dios vive y se mueve en el ambiente de la adoración. Ese es su hábitat natural, la adoración. Donde hay un pueblo que le adora, donde hay un pueblo que le exalta, donde hay un pueblo con un corazón de adorador, allí está. Allí le gusta a él estar y manifestarse. Yo quisiera este día que entendiéramos un poco el trasfondo. Cuando Dios decidió crear al hombre, decidió formar al hombre, Dios estaba pensando desde el principio en seres vivientes que fueran conforme a su imagen y semejanza, que fueran receptivos y sensibles al ambiente de la adoración. La Escritura nos dice en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Quisiera que usted entendiera que huerto en el original significa ámbito de gloria. Huerto de Edén quiere decir lugar de delicia o lugar de deleite. Porque cuando Dios ve la imagen y semejanza suya en algún lugar, Él allí pone su deleite. Él allí tiene su delicia. Ahora quiero que atienda bien porque el concepto de huerto es muy importante. Huerto tiene que ver con producción de la tierra, tiene que ver con árboles, tiene que ver con frutos, tiene que ver con hojas verdes, tiene que ver con fructificar, tiene que ver con fertilidad, y ese es el ambiente que a Dios le gusta. Donde Dios está presente en un lugar, en una nación, habrá fertilidad de la tierra y habrá huertos fructíferos. Por eso Dios creó al hombre y lo colocó en el huerto, para que fuera acorde el ambiente con el espíritu de adoración. De manera que dice la Escritura que el hombre se paseaba con Dios a la luz del día. O sea, el hombre y Dios platicaban. El hombre tenía un corazón conectado al corazón de Dios. El hombre era un adorador en el huerto. Y eso a Dios le agradaba. Sabemos y entendemos que un día el hombre desobedeció y eso se quitó. Pero quiero que también podamos entender que dice que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. La palabra labrar quiere decir servir, arar. La palabra en el hebreo también labrar, pero quiere decir ministrar, quiere decir adorar y quiere decir culto. O sea que cuando Dios pone al hombre en el huerto, no solamente es para que lo labre físicamente como entendemos, pensamos que va a tomar un asadón y va a comenzar a trabajar la tierra, pero la implicación es más profunda. Dios pone al hombre para que ministre el huerto, para que administre el huerto, para que adore a Dios en el huerto, para que haga culto a Dios en el huerto, porque labrar implica todo esto. Y cuando el hombre desobedece y es sacado de esa dimensión y de ese ambiente de gloria, él pierde la capacidad de adorarle como Dios quería que lo adorara. Algo que me llama mucho la atención, que aunque Adán y Eva fueron sacados del huerto, ellos tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, y ustedes conocen la historia. Pero Abel, que era hijo de esta pareja que desobedeció, sin embargo recibió revelación de Dios y por revelación trajo a Dios la mejor ofrenda. Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Quién le enseñó a Abel a adorar? Abel recibió revelación por enseñanza del mismo cielo. Él le trajo a Dios la mejor ofrenda. Nadie le dijo, nadie le enseñó. No vemos que Dios haya dado una instrucción, una ley de cómo se le podía agradar. Él sencillamente recibió revelación de cómo agradar a Dios. Y vemos que en Abel sigue la línea de adoración que Dios buscaba en la creación. Pero todos entendemos y sabemos que Caín mató a Abel por causa precisamente de la rivalidad, porque él supo levantar una ofrenda que fue agradable al corazón de Dios.
y Abel murió. Pero dice la Escritura que Dios bendijo a Adán y Eva y les dio otro hijo al cual llamaron Set, que quiere decir reemplazo o quiere decir el que sustituye. Set vino para sustituir a Abel. Pero luego a Set le nació Enós. Yo no sé si usted ha meditado o se ha parado a ver quién era Enós o qué fue lo que Enós hizo. Pero la Biblia nos dice en Génesis 4, 25, 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y ya no llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Y quiero que enfatice la última parte de este verso. Entonces, cuando nació Enós, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Yo no sé si usted entiende la profundidad de lo que representa el nacimiento de Enós y lo que significa la generación de Enós. Una gente que provoca que el pueblo comience a invocar a Jehová o comience a buscar a Dios. Si nosotros lo traducimos después a lo que es el espíritu de Elías, lo que es el espíritu profético, entendemos que Enós tenía una unción profética poderosa porque hizo que el corazón de los hombres buscara a Dios. Eso es lo que hacen los profetas. Eso es lo que hace la unción profética, hacer volver el corazón de los hijos a los padres. Y cuando Enós nació, algo ocurrió para que los hombres comenzaran a buscar a Jehová otra vez. Interesantemente, de Enós nació Enoc. ¿Usted recuerda lo que la Biblia dice de Enoc? ¿Sabe que Enoc fue la séptima generación después de Adán? ¿Sabe usted que Enoc fue un adorador? ¿Cómo sabemos que Enoc fue un adorador? Porque Génesis 5:24 nos dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. ¿Por qué cree usted que Dios quiso llevarse a Enoc? Porque agradaba tanto su corazón y hacía tanto lo que a Dios le gustaba o le agradaba. Caminó Enoc con Dios, se lo llevó Dios porque Dios estaba muy agradado con el caminar de Enoc, que seguramente fue una administración o una impartición de su padre Enós. Luego el nuevo pacto en Hebreos nos habla de la fe de Enoc. 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero fíjese, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando la Biblia dice que alguien agradó a Dios o que Dios está agradado con alguien, literalmente está diciendo que esa persona es un adorador o tiene un corazón de un adorador. Ese fue el caso de David también. O sea que podemos considerar que aún antes de la gracia, aún en tiempos de la ley, aún previo a la ley, aún por la maldición consecuencia del pecado del hombre, hubo personas de un remanente, hubo personas justas que recibieron revelación para agradar el corazón de Dios y para ser adoradores. Y le hago todo este recorrido para que usted entienda que hay una línea profética y hay una razón por la cual nosotros estamos diseñados y llamados a adorar. Judas 14 nos dice que Enoc fue un profeta, si usted no lo había visto así. Judas verso 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea que Enoc, siendo profeta, recibió una revelación de cómo iba a venir el Señor con sus millares de ángeles. Aún en aquel tiempo, Enoc profetizó. Eso nos dice que la unción profética, o nos confirma que la unción profética siempre provoca un agrado en el corazón de Dios y siempre provoca adoración. Por eso Dios se llevó a Enoc. Ahora, Enoc engendró a Matusalén, Matusalén engendró a Lamec, Lamec engendró a Noé. Todos hemos escuchado de Noé, del arca de Noé, pero Noé, según la Escritura, es el primero que dice literalmente que levantó un altar. Yo supongo que Abel de alguna manera hizo un altar, o no sé cómo trajo la ofrenda, pero la palabra altar se menciona por primera vez en la Escritura cuando se habla de Noé. Pero le estoy mostrando que Noé viene de la línea directa
también de Set. Y entonces dice Génesis 6, 8 y 9, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus caminos con Dios, caminó Noé. O sea que al igual que Enoc caminó con Dios, Dios caminó con Noé, era de su misma línea. O sea que vemos que Noé era indirectamente también descendiente de Abel. La Biblia registra que Noé fue el primero en edificar un altar para Dios. Dice Génesis 8, 20 al 21, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ahora, importante, en el verso 20 dice que edificó Noé un altar a Jehová. Y con esta ofrenda que Noé tomó para Jehová, él dijo, no voy a destruir más a la tierra. Entonces, ¿por qué es importante la adoración? Porque aun cuando está la ira de Dios sobre la tierra, aun cuando hay maldición sobre la tierra, aun cuando hay violencia, aun cuando hay situaciones tan duras como las que estamos viendo en este tiempo en nuestra nación, cuando se levanta un adorador, cuando se levanta alguien para establecer y levantar un altar a Jehová, Dios, su corazón es conmovido y dice, no voy a hacer más mal, voy a detener la maldad, voy a tener misericordia porque he encontrado el corazón de alguien que me adora, el corazón de alguien que me agrada, el corazón de alguien que levanta altar de adoración para mí, porque esa es la naturaleza del Padre, ese es el diseño de Dios, para eso nacimos, para eso fuimos diseñados, para adorarle. Interesantemente, también David era descendiente de Abraham. Usted lo puede encontrar en Mateo, toda la genealogía, pero vemos cómo después de Abraham vienen varias generaciones y viene David. El camino se había perdido para el pueblo, para la gente, para entrar otra vez a ese ámbito de gloria que estaba en el huerto. Pero David encontró el camino. Dígame usted, ¿quién enseñó a David a hacer instrumentos de música? La Biblia nos dice que en el tabernáculo de David había instrumentos que habían sido fabricados por David particularmente para adorar a Dios. ¿Quién le enseñó a él mientras cuidaba las ovejas de su padre allí en el campo? ¿Quién le enseñó a hacer flautas? ¿Quién le enseñó a hacer arpas? ¿Quién le enseñó a hacer los instrumentos musicales? ¿Quién le enseñó a componer los salmos que compuso, que ahora los leemos, pero siempre fueron cantados? Tiene que haber sido el Espíritu Santo mismo. Tiene que haber sido la creatividad del Espíritu Santo a través de David. Porque David tenía el corazón de un adorador. David había nacido para adorar a Dios. David era del linaje de Cristo mismo. Y luego se dice que Cristo es del linaje de David. Pero David viene directamente del corazón del Padre. Él había sido enseñado por Dios. Él canta salmos que son proféticos mesiánicos. Hay gente que ve los salmos solamente como algo para leer o para entretenerse, pero los salmos son libros proféticos del profeta David que determinan los tiempos por venir. Es el corazón de un adorador conectado con Dios para establecer bases y fundamentos de la adoración. En Salmo 5:7 David dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Él estaba hablando no del día que se muriera, entrar a la morada celestial. Él estaba hablando de entrar al mismo lugar santísimo, la casa, la morada de Dios, para adorarle, postrarse delante de él. Y David es el ejemplo y la muestra de un adorador. Salmos 95, 6 y 7 dice David, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. David en todo tiempo nos insta a la adoración. Él conoció el secreto de adorar al Padre, de estar en la intimidad con Él. ¿Por qué cree usted
que él pudo usar efectivamente la honda y la piedra para derribar al gigante. Él no iba en sus propias fuerzas. Como un adorador que era, él tenía la revelación, el momento, el tiempo exacto para vencer al enemigo. No era algo natural, porque naturalmente estaba muy difícil lanzar una piedra, derribar con eso un gigante de la estatura de Goliat. Pero él iba en la fuerza del Todopoderoso. Él iba como un adorador que sabe que tiene la victoria. Los adoradores conocen el futuro, porque la revelación se activa cuando adoran y pueden saber lo que está por venir. El corazón de un adorador no puede ver derrota. El corazón de un adorador siempre declarará y cantará las maravillas del Todopoderoso. Siempre va a estar profetizando la victoria de Dios. Siempre va a estar estableciendo lo que Dios va a hacer. Amado mío, es necesario que se levante un pueblo adorador con el corazón como el corazón de David, como el corazón de Enos, como el corazón de Enoc, como el corazón de Noé. Un pueblo adorador con el corazón del Cristo Todopoderoso, que fue el máximo adorador, que pueda ver la victoria, que tenga los ojos abiertos en el mundo espiritual, para que no se deje intimidar por el mundo natural, que las noticias no lo pongan triste, que las noticias no lo pongan pesimista, que lo que dice el mundo no pueda vencerle, sino que la revelación que tiene adentro provoquen el resultado de la victoria y declaren y profeticen a los cuatro vientos que Jehová reina, que Jehová está por encima de nuestros enemigos, que la victoria está dada, que Él es el príncipe de paz y que la violencia tendrá que someterse. Nosotros, la iglesia, somos los llamados a establecer lo que Dios ha dicho desde el principio. Nuestro Dios conoce el final desde el principio. Y siempre el final es que Él vencerá y nosotros juntamente con Él. Nosotros, la única manera como podemos enfrentar la adversidad es con un corazón conectado al corazón de Dios. Si usted se desconecta, si usted se desenchufla y usted empieza a ver lo que la prensa dice, lo que la televisión dice, lo que las malas noticias dicen, usted no podrá seguir viendo en el mundo espiritual o en la dimensión sobrenatural. Usted necesita mantenerse adorando a Dios y viendo al invisible para que nada de lo externo lo pueda intimidar. Este es un tiempo de adoradores. Interesantemente, David levantó un altar. No voy a hablar en esta mañana del tabernáculo de David. Es posible que el profeta y apóstol Gerson lo vaya a tocar, no lo sé. Pero yo no voy a tocar el tabernáculo de David. Quiero hablarle un poquito de un altar que levantó David en la era de Ornán Jebuseo. Y yo entiendo que esta era un predio que, si usted va hoy día en donde queda o quedaba la era de Ornán, ¿qué es lo que hoy está cerca de lo que llamamos el Valle de Megiddo? Usted se da cuenta que es un lugar muy fértil, que es un lugar muy verde, que es un lugar muy lindo, muy hermoso. Y yo entiendo que David levantó un altar en un lugar que fue como un huerto. Y aunque el altar que él levantó era para aplacar la mano de Jehová, porque había consecuencia, porque él había censado al pueblo y vino mortandad y Dios le puso a escoger. Pero cuando David levantó este altar en la era de Ornán Jebuseo, la espada desenvainada de Jehová, el ángel de Jehová la guardó, cesó la mortandad, porque el corazón de Dios estuvo agradado con el altar que David levantó en la era de Ornán. Ahora, si usted recuerda, Ornán también tenía un corazón generoso y le dijo a David: no, yo te daré todo lo que necesites. Yo te doy la tierra, yo te doy los elementos, la piedra, el altar, la leña, todo lo que tú quieras. Pero David le dijo: no, yo no daré una ofrenda o un sacrificio que no me cueste nada. Yo no daré un altar, no daré becerros, no daré nada por lo cual yo no pague un precio. Yo quiero decirte esta mañana, siempre la adoración conlleva un sacrificio. Yo no te estoy hablando de un sacrificio de ir a la cruz, de un sacrificio de dormir en camas de clavos, de un sacrificio de ¿qué te digo? Pero el sacrificio de doblegar la carne, doblegar el yo, porque la adoración tiene que ver con obediencia absoluta al Señor, porque la adoración tiene que ver con servicio a Dios, porque la adoración tiene que ver con un culto constante, permanente a Él 24 horas al día.
Y para que tú vivas una vida de gratitud a Dios, una vida de exaltación a Dios, una vida de adoración a Él, es necesario el sacrificio. Muchos quieren todo lo que conlleva la presencia de Dios y quieren la victoria de Dios, pero no quieren el sacrificio. Pero la adoración conlleva sacrificio. Y este altar que levantó David, dice Primera de Crónicas 21, 25 y 26, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Siempre que tú levantas un altar de adoración a Dios que agrada su corazón, Él responde con fuego. Ahora, el fuego tiene diferentes funciones, porque a veces decimos, manda tu fuego, y no sabemos lo que estamos pidiendo. Porque el fuego viene para quemar la grosura. El fuego viene para quemar todo lo que estorba en nuestro corazón. El fuego viene para desintegrar aquello que no le agrada a Dios. El fuego viene para limpiar, para purificar, para refinar. El pueblo viene para encender, el fuego viene para encender, pero el fuego es una respuesta de Dios cuando hay un corazón que le adora. Así es que si tú te dispones para ser un adorador y Dios comienza a responder con fuego, yo oro que tú soportes y que tú te mantengas ahí hasta que el fuego haga toda la obra y seas un holocausto del todo quemado delante de Jehová. Que soportes para hacer una ofrenda que agrade el corazón de Dios. El fuego viene para quemar toda hojarasca, todo lo humano, todo lo carnal, y que lo que quede es lo que está en tu espíritu y el anhelo de adorar en todo tiempo y poner en primer lugar al Señor. Así es que David levantó un altar en la era de Ornán. Pero me enseña la Biblia, y es interesante, que hay lugares donde hay una unción conquistada. Y esa era de Ornán, si ustedes ven luego geográficamente, estaba en el mismo monte Moriah. Y el monte Moriah es el lugar donde por primera vez alguien dijo que iba a adorar. Abraham dijo, cuando iba con su hijo al monte Moriah, dijo, iremos, adoraremos y volveremos. O sea que por primera vez vemos allí a Abraham diciendo que va a adorar, que él y su hijo van a adorar, porque él iba a ofrecer un sacrificio arriba del monte Moriah. Pero luego monte Moriah está ubicado en el mismo lugar donde David levanta el altar, donde dice que era la era de Ornán Jebuseo. Pero posteriormente vemos que David comienza a traer piedra y comienza a traer todos los materiales porque él quería construirle un templo a Dios. Y sabemos que Dios le dijo, no me harás templo tú porque has derramado sangre, pero levantaré uno de ti que sí tendrá un reino eterno y permanente, ese me levantará un templo. Y aunque naturalmente está hablando de Salomón, que sería descendencia de David y Betsabé, en el espíritu está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo, que es al cual Dios está levantando después de David, que tiene un reino eterno. Pero interesantemente, segunda de Crónicas 3:1 dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. O sea que donde Abraham fue a ofrecer a Isaac, posteriormente David levanta un altar y después Salomón levanta allí el templo a Dios. Lo que yo quiero enseñarle con esto, porque las cosas están en la Biblia no de gusto, sino que están para que nos traigan revelación, luz y claridad y nos alumbren. Quiere decir que este era un lugar con una unción conquistada. Abraham conquistó la unción en monte Moriah. Y ese era un lugar donde se atraía la presencia de Dios, porque un hombre obediente estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo para agradar a Dios. Y entonces eso atrajo la presencia de Dios. Y la presencia de Dios a su vez atrae que gente se sienta atraída a hacer cosas en ese lugar. Gente de Dios, obviamente.
Y por eso fue que después David compró esa era para levantar un altar a Jehová. Y por eso después Salomón se siente atraído a levantar allí el templo del Señor. Ahora muchos dicen que ese mismo monte Moriah, que es donde ahora se encuentra el Domo de la Roca o la Mezquita de Omar, que algunos lo llaman, muchos dicen que ese fue el verdadero lugar donde murió el Señor Jesús. Porque la verdad no se sabe el lugar exacto, pero por referencias bíblicas y proféticamente tenderíamos a pensar que fue así. Ahora, la enseñanza para nosotros es que nosotros podemos conquistar la unción para un lugar cuando somos adoradores que levantamos adoración permanente al Señor. Yo lo he podido ver, lo hemos podido experimentar en el lugar que Dios nos concedió para reunirnos, para adorarle. Y es algo como que aún llegan profetas, ministros y llegan y dicen, es tan fácil profetizar aquí, es tan fácil ministrar acá porque hay una unción conquistada, los aires están limpios y Dios desciende a encontrarse con nosotros, con su pueblo que le adora. Y yo creo que Dios está hablándonos en este momento que cada uno de nosotros somos responsables de establecer altares de adoración en la ciudad donde vivimos, en el lugar donde estamos, para que Dios manifieste su presencia. Ahora, ¿por qué estamos haciendo este día, este evento? Por una instrucción de Dios que tiene que ver precisamente con eso. Si nosotros adoramos con todo nuestro corazón a Dios y sobre todo lo hacemos como un cuerpo, como aquí estamos, de diferentes congregaciones, diferentes lugares geográficos y todos como un solo hombre levantamos adoración a Dios, Dios se manifiesta en este lugar. Ahora, la sede nuestra está en La Lima, pero Dios me dijo en San Pedro, porque es necesario que los cielos se abran y haya un ambiente de adoración en esta ciudad y que se escuche con claridad la voz del Todopoderoso y que cese la maldad y que cesen los secuestros y que cesen los asesinatos por causa del corazón de adoradores que tienen un altar levantado en esta ciudad. Estamos juntos en este proyecto. Es el deseo de Dios mostrarse a su pueblo que le adora. Por eso este día lo que más vamos a hacer es adorarle, porque eso es lo que a Él le gusta y para eso fuimos diseñados. Amados, David ya era un ungido, era un adorador. Cuando Samuel vino con el cuerno de aceite y lo derramó sobre su cabeza, solamente era para confirmarlo o habilitarlo o autorizarlo en el mundo natural delante de la gente. Pero él ya era ungido por Dios. Le dije que él recibía inspiración para los salmos, para crear instrumentos musicales. Él era un avanzado, él era un profeta, él era un rey apóstol que estableció los diseños de Dios. Algo interesante, Dios le mostró el tabernáculo a 3 profetas. A Gad, a Natán y a David. Pero fue David quien estableció el tabernáculo porque él, además de profeta, era un apóstol, era un rey. Y él fue el que estableció los diseños. David no tenía una estructura. En el tabernáculo de David no había una división. Pero David no entraba a un lugar, no entraba al templo. David entraba al mero corazón de Dios porque él conocía el camino para agradar al Padre. El asunto no es entrar a un lugar, el asunto es entrar a donde está el trono del Todopoderoso, donde Él se siente agradado y comienza a hacer lo que es su voluntad y a establecer lo que Él dijo desde siempre. Entonces David es un ejemplo para nosotros. David se movía en 3 dimensiones. Hablo de él porque era un adorador que es nuestro modelo de alguna manera, aunque el máximo modelo es Jesucristo. Pero David, amados, se movía en 3 dimensiones. Se movía porque él conocía los cielos. Él se movía en la dimensión celestial, donde se movía también los ángeles. Y él tenía visión y revelación. Y usted lo puede ver en los libros proféticos, en los salmos. Él se movía en el ambiente de los cielos, pero él también ganaba territorio en la tierra. Él era un valiente, él era un hombre de guerra. Él estableció dominio y territorio en el tiempo de David, cuando más territorio tuvo Israel. O sea que dominaba en la tierra.
pero también Él bajó debajo de la tierra. Él fue al mismo Hades, al Abadón, y Él en sus salmos dice y habla: sácame, no me detengas aquí. No. O sea, Él tuvo revelación de lo que había abajo. Él se movía en las tres dimensiones por causa de la unción que tenía, por causa de lo profético, por causa de lo apostólico en Él, pero también por causa de que era un adorador. Al adorador Dios le permite ir de una dimensión a la otra. Pero David solo es una sombra y figura del que habría de venir, del que llegó a ser el Señor de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. El Señor Jesucristo ha sido el máximo adorador en todos los tiempos. Ahora, ¿por qué Él era un adorador? Usted me dirá, pero nosotros no vemos en la Biblia que Él cantaba. Probablemente la única vez que dice que cantaba es el día que fue apresado, que cantaba himnos. Pero Él era un adorador porque Él estableció un precedente de obediencia absoluta y máxima al Padre. Y dije que adoración tiene que ver con obediencia. El Señor Jesucristo ha sido el máximo adorador de toda la historia. Él le dijo al Padre: consumado es, cuando hubo terminado la obra que le fue conferida. El Señor Jesucristo llegó a ser Señor de todo lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y aún de lo que está en ultratumba, debajo de la tierra, porque Él venció en las tres dimensiones. Pero interesantemente, y con esto yo voy a volver al principio, para el Señor Jesús hubo dos huertos importantes. Recuerde que empezamos hablando del huerto de Edén, que es un ambiente de adoración. Para Jesús hubo dos huertos muy importantes, y ya usted está meditando y sabe: el huerto de Getsemaní y el huerto de la tumba. Ahora, yo siempre he dicho que Cristo tuvo dos muertes: la muerte a su alma, a sus emociones, que fue en Getsemaní, y la muerte a su cuerpo, que fue en el huerto de la tumba. Pero cuando Él estuvo en Getsemaní, en ese huerto, que dejó allá a sus discípulos velando, Él allí de verdad se quebró delante del Padre. Esa fue una adoración máxima. Él sabía que iba a la cruz al día siguiente, pero le dijo al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya, hazlo conforme tú quieras, porque yo quiero hacer tu voluntad. Ese es el acto máximo de adoración que pudo haber hecho alguien. Y fue precisamente en un huerto, en el huerto de Getsemaní. Getsemaní quiere decir la prensa o el lagar. Tiene que ver con un lugar donde con una piedra machacan las aceitunas o las olivas para producir el aceite. El lugar de la prensa. Y allí fue donde el Señor Jesús fue quebrado y le sacaron hasta lo último del aceite de la unción. Ahí Él se negó plenamente a sí mismo y le dio el lugar a su Padre y se convirtió en el máximo adorador. Pero al día siguiente Él es llevado y puesto clavado en el madero, y es justamente en un huerto. Juan 19, 40, 41 nos dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Es interesante que Dios pone al primer hombre en un huerto para darle vida, pero luego Jesús muere en un huerto y muere para darnos vida, porque allí todos nosotros recibimos vida. Interesantemente, ahora el profeta Joel nos había anunciado desde antes la restauración del huerto. Yo así lo entiendo. Cuando Joel 21 al 24 dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles, ¿qué dice? Los árboles llevarán su fruto. Nos habla de un huerto. La higuera y la vid darán sus frutos. La higuera pues nos habla de higos y la vid nos habla de uvas. Nos está hablando otra vez de un huerto. Joel está profetizando la restauración de esa dimensión de huerto para adoración. Y dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, pero está prometiendo la siguiente lluvia, y hará descender sobre vosotros lluvia
temprana y tardía como al principio. Y luego viene el cumplimiento. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo entiendo esta última parte. Tiene que ver con la restauración del huerto, pero está hablando proféticamente en una dimensión para esta época, donde el huerto es usted y soy yo. Donde usted y yo somos la era. ¿Se acuerda que David era la era de Ornán? Ahora está hablando que las eras se llenarán de trigo. Usted y yo somos la era. Usted y yo estaremos llenos del trigo, que es la palabra revelada. Usted y yo estaremos llenos del vino hasta rebosar, que es el gozo del Espíritu. Usted y yo estaremos llenos y rebosando del aceite de la unción. El aceite que es el tipo de la unción del Espíritu Santo. Y si usted sigue leyendo la profecía de Joel, dice que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne y que luego los hijos y las hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Si usted quiere traducir eso al tiempo actual, nos habla de unción profética. Bajo la unción profética es que la gente tiene sueños y tiene visiones. Está hablando de una restauración de lo profético para que en el huerto se vuelva a adorar. Porque es por visión y por revelación que adoramos. Nadie puede adorar si no les es revelado. Por eso Jesús le dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen, nosotros sí sabemos, porque solo por revelación. Por eso dijo que buscaba adoradores en espíritu y en verdad, porque por el espíritu los adoradores reciben revelación para adorar al Padre. Nadie puede adorar porque le dicen que lo haga, tiene que ser porque conoce al que merece la adoración. Usted puede tener moderadores, directores de alabanza, que sean muy buenos motivadores y le diga al pueblo: levante sus manos, adórele, póstrese, mueva la bandera, aplauda. Pero la gente lo hace por una instrucción humana, no por revelación. Eso no es adoración. Necesitamos que todos conozcan a Jehová. Necesitamos que todos tengan la revelación del gran yo soy. Necesitamos que el Padre se nos revele para que le adoremos por revelación. No es por instrucción humana, ni siquiera porque lo leíste. Tiene que ser porque Dios te es revelado y te mueve a adorarle. Ese es el tiempo que estamos expectando. ¿Por qué es tan importante lo profético? Porque lo profético te activa la revelación. Porque lo profético te abre los cielos. Porque lo profético hace que la voz de Dios descienda. Porque lo profético te provoca un río de vida y un ambiente de adoración. Porque lo profético hace que los huertos se establezcan. Que se abra camino en el desierto, río en la soledad. Que haya flores en la tierra donde antes había desierto. Por eso necesitamos lo profético. Yo sé que hay una unción de gobierno apostólica que tiene que venir, pero hasta que no se establezca bien lo profético no puede entrar lo apostólico, porque tiene que ver el río de vida, tiene que venir primero esas flores en la tierra, ese poder de la resurrección antes de establecer gobierno. Porque es necesario que los ojos del pueblo sean abiertos para conocer al gran yo soy y adorarlo en espíritu y verdad. Por eso queremos la restauración de todas las cosas. Interesantemente, el profeta Oseas habla de hacer pacto, de que Dios hará pacto con la humanidad, de que estaremos seguros. Es una promesa del Señor. Hay mucha gente en este tiempo que no duerme tranquilo, no duerme seguro, está sobresaltado, está temeroso, está pendiente de que si le van a robar, si le van a asaltar, si le van a hacer algo. Pero a través del profeta Oseas, Dios dijo que haría pacto con nosotros. En Oseas 2:18 al 20 dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra. Yo quiero que usted lo crea en este día, que es una palabra profética para San Pedro Sula, que es una palabra profética para la nación de Honduras, es una palabra profética para la región norte. Dios ha dicho que quitará el arco y la espada y guerra, que nos hará dormir seguros, iglesia. Esto es para la iglesia. Y te desposaré conmigo para siempre.
¿Sabe lo que significa? Que tendremos un solo esposo, un solo marido, un solo Señor. Que no andaremos en pos de otros dioses. Obviamente ya no estamos hablando de esculturas, no estamos hablando de estampitas, de vírgenes. No, no, no. Muchas veces el pueblo evangélico tiene muchos dioses, otros dioses. Pero el Señor ha dicho que nos desposará con Él. Y tendremos un solo marido. Estaremos desposados en juicio, en benignidad, en misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Yo creo que ese es el mayor anhelo de nuestro corazón. Conocer la naturaleza del Señor. Conocer la naturaleza de nuestro Dios. Y sigue diciendo Oseas en el verso 21 y 23. Esta es una palabra profética que Dios habló a mi corazón desde el año pasado. Y esto es algo que yo estoy creyendo que es el cumplimiento este tiempo. Oseas 2, 21, 23. Y aunque no entiendo todo a cabalidad, tengo alguna luz sobre esto y sé que Dios está alumbrando a otros al respecto. Pero es una palabra para este tiempo, iglesia de Honduras. Esta palabra es para ti, tómala. Dice Oseas 2, 21 al 23. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. ¿Cuántos creen que el Señor está respondiendo? Y la tierra, ¿a quién va a responder? Volvemos a hablar de huerto. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. El trigo, el vino y el aceite es lo mismo que acabamos de hablar de la profecía de Joel. Tienen que ver con un huerto, tienen que ver con la producción del huerto. Yo estoy convencida que esto tiene que ver con el ambiente de adoración. Y dice, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Jezreel quiere decir Dios siembra. Jezreel es un valle en Israel, un valle muy fértil, el valle que llaman del Armagedón o de Megidón. Vamos a decir que es como un huerto, pero Jezreel quiere decir Dios siembra. Y es una promesa de que Él tendrá misericordia del que antes no había tenido misericordia. Y llamará pueblo mío al que antes no era su pueblo. O sea que nosotros los que no estábamos injertados, pero ahora estamos. Aunque no éramos pueblo, no estábamos anteriormente. Pero por la gracia del Señor Jesucristo, por la sangre derramada del Cordero, por su inmensa misericordia, ahora nosotros estamos injertados y Él tiene misericordia de nosotros. Y en su inmensa misericordia, Él nos da revelación para que le adoremos. El trigo es la palabra revelada, dijimos, la vida, el gozo y el fruto del Espíritu. Y los olivos tienen que ver con la unción del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos saben que nosotros hoy día somos el huerto? En un tiempo fue en Edén, en otro tiempo fue en Moriah, pero hoy día el huerto no está en un lugar físico. El huerto es usted y soy yo. Porque nosotros somos el templo que el Espíritu Santo está levantando para que more la presencia del Dios vivo. Nosotros somos el huerto de Dios. Ahora en el tiempo del huerto de Edén, Dios descendía y hablaba con el hombre. Dios descendía y se alegraba con el hombre. Pero en este tiempo, Dios viene para buscar el fruto en su huerto, que eres tú y que soy yo. Esta mañana yo quisiera que tú guardes esto tan fuerte en tu corazón, que tú y yo somos el huerto de Dios. Él viene para alimentarse en su huerto. ¿Cuántos saben que Dios se alimenta de nosotros? Así como nosotros nos alimentamos de Dios, Él se alimenta de nosotros. Proféticamente Salomón en el libro de Cantares dice, en Cantares 4, 12 al 15, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, o si usted quiere decirlo, iglesia mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Somos fuente cerrada y sellada porque el único que tiene la llave es el Señor. Tus renuevos son paraíso de granados. Está hablando del huerto. Con frutos suaves de flores de aleña y nardos.
nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Tú eres la amada, la hermosa, la esposa, la amiga del Señor, y tú eres el huerto fértil del Señor. El mismo Salomón dice en Cantares 5:1, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Yo quiero en esta mañana que tú pongas tu mano acá en tu vientre espiritual, que tú comiences con tu boca a declarar que tú eres el huerto agradable de Jehová, que tú eres el huerto en el cual Él viene a buscar alimento, en el cual Él se deleita. Comienza a decir, yo soy el huerto para mi Dios, yo soy el huerto para mi Padre, yo soy el huerto para mi Señor, yo soy el huerto para mi Rey, yo soy un huerto codiciable, yo soy un huerto prolífero, yo soy un huerto fructífero, yo soy un huerto para mi Dios, para que Él venga a buscar su fruto, porque mi anhelo es alimentarlo a Él, mi anhelo es que Él esté agradado conmigo, mi anhelo es tocar su corazón y que Él esté agradecido. Oh, yo soy el huerto para mi Dios, yo soy el huerto para mi Dios. Comience a creerlo y a declararlo. Amados de mi corazón, yo quiero establecer esta palabra para terminar. Nosotros, el pueblo de Dios, los hijos del reino, somos el huerto que provoca el deleite del Padre. Si nosotros mantenemos ese huerto abundante, como dice la Escritura, seréis como huerto de riego cuyas aguas nunca faltan. Si nosotros nos mantenemos en esa condición, el Padre siempre tendrá alimento que comer aquí en la tierra. El Padre siempre podrá descender a San Pedro Sula o a la ciudad metropolitana del Valle de Sula, sabiendo que tendrá alimento para Él. Y si nosotros mantenemos alimento para Él, Él estará continuamente visitando nuestra nación. Él estará siempre descendiendo, y donde su gloria está, y donde su luz está, y donde su presencia está, no puede haber muerte, no puede haber tiniebla, no puede haber maldición. Nosotros somos los que podemos parar la ira, el dolor, la maldición, la pestilencia. Nosotros somos como hizo un día David, levantó un altar y la espada desenvainada de Jehová se metió. Amado, yo quiero invitarte que este día tú estés sensible a esta palabra y que desbordes tu corazón en todo tiempo, que te olvides del que está a tu lado, que te olvides del que no vino, que te olvides del que te está mirando y que tú te entregues totalmente a Dios este día y por todo lo que resta. Yo te bendigo con todo mi corazón, te bendigo con una bendición de fructificación, con una bendición de establecimiento de ti, de tu casa, de tu iglesia, tu congregación. Yo declaro, proclamo, profetizo que eres próspero, que eres fértil, que eres fructífero, que aunque se hable de crisis, tú no estarás en crisis, porque el adorador tiene todo lo que necesita, porque tu delicia está en Jehová y en el corazón del Padre está todo lo que tú necesitas. Yo profetizo que eres un pueblo fructífero, un pueblo fértil. Yo profetizo que no tendrás necesidad de nada, que no tendrás escasez, que tú siempre estarás en abundancia. Te bendigo, pueblo de Dios, en el nombre de Jesús.